Vimos lo que era el fluido hidráulico y ahora nos toca ver lo que es el fluido neumático y sus diferencias. Ya dijimos que un fluido hidráulico es aquel que es un líquido tal cual. Y ya sabemos que un fluido neumático pues es un gas que puede ser compresible, que puede adaptarse al volumen que tenga el espacio que lo contiene. Y el principal fluido que vamos a estar utilizando como nuestro flujo de trabajo va a ser el aire. El aire se encuentra compuesto principalmente de dos componentes, como ya todos debemos de saber. El primero es el nitrógeno, en un 78%, y el oxígeno en un 21%. Y existen ahí otros diversos gases que representan el 1%. Adán, Uriel, ¿me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Sí, claro. Características del aire. El aire se caracteriza por su baja cohesión, lo que significa que las fuerzas entre las moléculas del aire son mínimas. Al igual que todos los gases, el aire tampoco tiene una forma determinada. Su forma cambia si se aplica la más mínima fuerza y, además, siempre ocupa el máximo espacio disponible. Muy bien, entonces estas son unas características que tiene el gas, como lo mencionábamos. Tiene una baja cohesión, lo que significa que va a poderse acoplar al volumen del recipiente que lo contiene. ¿Y cómo vamos a poder distribuir este fluido? Pues bueno, es exactamente las mismas formas en que podemos distribuir el fluido hidráulico. Tenemos los tres principales: la tubería rígida, la tubería semirrígida y la tubería flexible, siendo más común en los elementos finales ver muy seguido ahora sí las tuberías flexibles. Cuando hacemos las conexiones de los actuadores neumáticos, por lo regular siempre van a ver que usan unas mangueras completamente flexibles y pueden ser de colores, como la vemos ahí en la imagen, siendo de los más comunes el blanco y el azul, pero pueden usar otros colores si quieren tener un código de colores, si quieren decir, bueno, si tengo una alta presión voy a manejar el rojo u otro color. Tubing también se utiliza para las conexiones que sabemos que no se van a cambiar, que van a estar ahí rígidas, que puede ser desde el compresor principal hasta el elemento en donde vamos a estar utilizando. Ahí se podría utilizar lo que es la tubería tanto semirrígida como la rígida. Y las conexiones para este tipo de tubería son principalmente las mismas de las que ya habíamos visto para las conexiones hidráulicas. Solamente que su composición es un poco menos robusta. Tenemos las conexiones roscadas, las conexiones tipo clamp y las conexiones soldables. Sin embargo, en este caso no es necesario que sean tan robustas o de materiales tan resistentes, dado que en este tipo de aplicaciones vamos a estar utilizando presiones más pequeñas. Las más comunes son las que vamos a ver, como las que están en la imagen, en donde tenemos una entrada que va a ser roscada. Ese puerto va a ir a una tubería rígida o a una tubería semirrígida, y del otro lado tenemos la conexión para las mangueras. Esa conexión solamente es introducir la manguera en esa conexión, y hay unos elementos, unos pequeños dientes adentro que la van a atrapar, esa manguera, y no va a poderse salir. ¿Cómo le vamos a poder salir? Ahí ese elemento azul que se ve en esas conexiones, lo presionamos hacia abajo, los dientes se esconden y entonces podemos retirar la manguera. Estos elementos son muy comunes y en laboratorio deben de verlos. Casi todas las conexiones en su laboratorio van a ser de este tipo, para los elementos neumáticos. Ahora hablemos del depósito o acumulador.
José Manuel Ortega, ¿me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Sí. El depósito o acumulador. El aire comprimido se guarda en un acumulador o depósito. Un acumulador o depósito de almacenamiento cumple con varias funciones. Reduce las caídas de presión en la línea, sirve como respaldo de energía neumática, evita el funcionamiento del compresor de manera continua, ayuda a eliminar la humedad, provocando condensados debido al enfriamiento que provoca su gran volumen. Muy bien, muchas gracias. Así como tenemos un tanque en los circuitos hidráulicos, en este caso vamos a necesitar un depósito, también se le conoce como acumulador. Y no porque necesitemos tener ahí guardado un fluido que estamos comprando, sino más bien para no tener siempre trabajando el motor en conjunto con el compresor. ¿A qué voy? Si yo no tuviera un tanque o un depósito, significa que mi motor tendría que estar funcionando continuamente, generando la presión, generando el aire comprimido para poder satisfacer las necesidades del proceso. Sin embargo, nosotros lo que podemos hacer es tenerlo trabajando un cierto tiempo, llena un tanque con esa energía neumática que necesitamos y nos va a estar proveyendo energía hasta que nosotros la agotemos y entonces se tenga que volver a encender el motor, vuelve a llenar el tanque, se apaga y lo que nosotros no es energía. Por eso usa también la palabra acumulador. La palabra acumulador también la vemos en el mundo eléctrico para las baterías. Entonces, para eso nos sirve. Y el tamaño del acumulador va a depender de ciertos criterios. Número uno, del caudal del compresor. ¿Cuánto puede estar soportando de caudal? La cantidad de aire que es requerida por el sistema, también muy importante. Por ejemplo, si mi compresor me puede dar 5 galones por minuto y yo requiero 10 galones por minuto, pues obviamente ahí ya tenemos una diferencia considerable. Necesitamos tener un consumo en nuestro proceso, en nuestro sistema, inferior a lo que nos puede dar el compresor y el tanque debe de poder con ambos caudales. La red de tuberías es otro punto importante. ¿Cuánto se va a ir en cada una de nuestras tuberías? Y también las pérdidas que va a haber por fricción en estas tuberías. Y obviamente nosotros no podemos tomar el aire como está en el medio ambiente y luego comprimirlo y mandarlo al sistema. ¿Por qué? Porque este aire suele estar lleno de contaminantes. Contaminantes que pueden dañar o afectar el funcionamiento de nuestros elementos que tenemos en operación. Por lo tanto, necesitamos hacerle tres principales preparaciones al aire comprimido. Número uno, debe de estar limpio. ¿A qué me refiero con la palabra limpio? Que debe de estar libre de partículas. Si yo tomo un aire, no va a ser lo mismo si lo tomo en el campo, en una fábrica que esté aislada de la ciudad, a que si lo tomo en medio de la Ciudad de México, por ejemplo. Va a haber aires que están más contaminados en su medio ambiente que otros aires. Necesitamos limpiar el aire que estamos tomando. Número dos, debemos de tener una presión correcta y regulada. Imagínense que yo estoy tomando el aire con mi conjunto de motor compresor y estoy enviando ese aire a mi sistema. Pero ¿qué pasa con la energía eléctrica? A lo mejor en cierto momento hay un pico de voltaje, entonces eso hace que mi motor por un cierto instante de tiempo funcione más rápido de lo normal, entonces me va a estar dando picos también de presión neumática. Por lo tanto, yo debo de tener un instrumento que me corrija esa presión y me la mantenga siempre en un límite establecido.
Y la tercera preparación que le vamos a hacer a nuestro fluido neumático, va a ser la lubricación, en caso de que sea necesaria para componentes. Muchas veces, cuando tenemos un actuador neumático, ya sea lineal, ya sea una herramienta neumática, como pueden ser las pistolas tipo taladro, para poder desatornillar algo, muchas veces en sus especificaciones nos piden que tengamos una lubricación en el aire que están utilizando. Como hay muchas partes en rozamiento ahí internas, los fabricantes dicen, bueno, tú a tu aire necesito que le pongas tantos mililitros de aceite por tanto tiempo. ¿Para qué? Para que mis instrumentos se puedan estar lubricando con ese aceite que está dentro de tu fluido y así puedan tener una vida más prolongada. No siempre es así. Ya inclusive en la actualidad hay muchos actuadores que ya son autolubricados, pero todavía existen algunos que requieren una lubricación externa. El primer elemento que nos va a ayudar a hacer la preparación de nuestro aire comprimido va a ser el filtro. Y el filtro remueve el polvo o partículas y la humedad del aire comprimido. Cuando el aire no es filtrado, podría haber ciertas cosas que no nos gustan, como la reducción de potencia o bajo rendimiento, el aumento de costos de mantenimiento y montaje, la obstrucción de las conducciones y válvulas y una mayor caída. Pues este elemento lo que nos ayuda es, número uno, a quitarle todas las partículas a nuestro fluido que vamos a tener. Número dos, por el tipo de construcción de este elemento, nos va a ayudar también a quitarle la humedad. ¿Por qué? Porque va a entrar nuestro fluido y va a ser un pequeño torbellino ahí interno, provocando que toda la humedad que pueda haber dentro de este fluido se condense y caiga hacia la parte de abajo. Estos elementos son muy comunes y los van a ver en cualquier máquina que funcione con la neumática, lo van a ver. Y en la parte de abajo tiene una pequeña perillita, la abren y va a salir agua, que es la humedad que está quitándole al aire. El siguiente elemento es el regulador. Este regulador nos va a ayudar a mantener una presión uniforme. El regulador, como dice, reduce la presión del sistema a un valor deseado. Usualmente se construye en conjunto con el filtro para reducir costos y dimensiones. Entonces lo que hace este es, muy bien, yo de mi compresor me puede estar dando a lo mejor 9 bares. 9 bares de presión me puede dar mi compresor. Muy bien, entonces yo en el regulador voy a ajustar una presión de 6 bares. Siempre es hacia abajo. Si en mi sistema yo puedo estar tomando 9 bares, 10 bares, siempre me voy a ir a un punto inferior. ¿Para qué? Para que me regule esa presión y siempre mantenga algo constante. No le puedo pedir más de lo que está tomando, porque este no es una fuente de alimentación, sino solamente me va a regular algo. Entonces me toma los 9 bares que están disponibles en el compresor y de ahí me lo va a bajar a los 6 bares que yo voy a necesitar o a lo que está calculado mi proceso para que funcionen todos los elementos y me toma esos 6 bares, me los manda a mi proceso y el resto lo desfoga al medio ambiente. Para eso sirve este elemento. Y como dices, usualmente se suele construir en conjunto con el filtro. Y el tercer elemento que nos prepara nuestro fluido es el lubricador. El lubricador impide el famoso efecto de gripado. ¿Alguien sabe lo que es el gripado? No. No, profe, no lo había escuchado. No, profe.
Ok, el gripado es un tipo de soldadura. Cuando tenemos dos cuerpos en movimiento que están rozando entre sí, se empieza a generar calor. Ese calor empieza a fundir sus partículas y entonces se empieza a generar un tipo de soldadura. A eso se le conoce como el gripado, para que lo tengan en cuenta. Y ahí viene, es la fusión de dos superficies en movimiento relativo entre ellas. Y la lubricación sirve para reducir el desgaste y las pérdidas por fricción, además de proteger contra la corrosión. El tipo de lubricador utilizado en neumática es el de niebla y utiliza el efecto Venturi. ¿Todos se acuerdan del efecto Venturi de su curso en mecánica de fluidos? Sí. Sí, las diferencias de presiones, ¿no? Por la reducción de área. Correcto. Tenemos un flujo que va de un punto A a un punto B, tenemos una reducción de sección transversal y tenemos un tubo en U que conecta la sección con área más grande y la sección con área más pequeña. Y en ese tubo en U tenemos lo que es el lubricante. Como existe una diferencia de presión, se genera un vacío en uno de ellos, en un puerto de este tubo en U, succiona el lubricante y lo va inyectando al flujo de aire que tenemos. Entonces así funciona nuestro lubricador. Les digo, no siempre se utiliza, pero en la existen algunos casos en los que el fabricante de los equipos neumáticos nos pide que tengamos lubricación. Sobre todo cuando son taladros neumáticos, es cuando más suelen pedir que tenga ahí una lubricación. Y el conjunto de estos tres elementos se le conoce como la unidad de mantenimiento. Se suelen vender los tres elementos juntos, el filtro, el regulador y lubricador, y a esta unidad de mantenimiento se le conoce como la unidad de mantenimiento FRL, por sus siglas de estos tres elementos, filtro, regulador, lubricador. Y así los vemos como lo vemos en la imagen, así los ven. El conjunto de los tres ya ensamblados en una misma, en un mismo carcasa, por así decirlo, listos para que nos filtren, nos regulen, nos lubriquen nuestros componentes. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. No, Muy profe. bien. Este sería el tema de fluido neumático. Vamos a pasar a Yo, otro tema. Adelante. por ejemplo, en caso de que armemos algún equipo neumático o algún sistema neumático, tenemos diferentes tipos de cada uno de los elementos. O sea, tenemos que escoger cuál es el mejor para ese sistema. ¿Del filtro, regulador y lubricador? Sí, ¿O o sea, de por cuál? ejemplo, hay diferentes tipos de filtro que se ocupen dependiendo de lo que vaya a ser el sistema o diferentes tipos de mangueras. Correcto. Ahí va a influir mucho nuestros actuadores que vayamos a estar utilizando. Si nuestros actuadores van a estar, son muy grandes, pues obviamente sus puertos también son grandes y entonces vamos a necesitar una manguera más grande. Existen conectores que nos ayudan a hacer esas reducciones. Por ejemplo, un adaptador de una manguera de 5 milímetros a una manguera de 8 milímetros, por ejemplo, que nos pueden ayudar. Si ya compramos un elemento y aunque venga con una manguera de 5, bueno, lo podemos conectar a un actuador que tenga un puerto de 8 milímetros por medio de adaptadores. Pero eso usualmente ya se compra todo para las mangueras que vayamos a estar utilizando. Los filtros sí, en este caso ya son muy estándares, no hay una gran variedad, pero sí vamos a ver que podemos tener instrumentos que son un poquito más delicados y a lo mejor necesitamos tener unos filtros más finos, entonces se compran esos filtros y se ponen en estos instrumentos. Es solamente retirar la carcasa,
retirar el filtro que está un poquito más burdo, se pone el nuevo, se vuelve a poner la carcasa y se acabó. Obviamente la presión también se debe de regular dependiendo del cálculo que tengamos nosotros para nuestro funcionamiento de nuestros actuadores. Por ejemplo, si vamos a utilizar un taladro y el taladro nos dice el fabricante, si quieres que te dé el torque que yo te prometo, que es de 1000 Newton metro, bueno, necesito que mínimo me estés dando 6 bares de presión. Si me das menos, pues obviamente el torque también se va a perder. Entonces necesitamos ajustar ese regulador. Y el lubricador, pues también se compra a la medida. Si nosotros queremos que nos esté dando tantas gotas de lubricante por minuto, pues así se compra. Entonces, sí, cada elemento se debe de considerar independiente para cada circuito. Dependiendo de la aplicación, va a ser el tipo de elemento que vamos a estar seleccionando. Igual, si vamos a estar utilizando a lo mejor algo que es muy fino, por ejemplo, me atrevo a decir una prueba de fuga. Cuando hablamos de pruebas de fuga, una prueba de fuga es cuando nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, la cabeza de un motor. Nosotros sabemos que una cabeza de motor no debe de tener fugas. ¿Por qué? Porque va a estar llena de aceite y si hay fugas, pues se va a estar cayendo el aceite y pues es algo que no se busca. Entonces, a este tipo de elementos, las cabezas de motor, se les suelen hacer pruebas de fuga. ¿Cómo se hace? Bueno, se sellan todos sus elementos que puedan, que tengan conexiones exteriores, se sellan, se le inyecta aire a presión y se está monitoreando si hay una pérdida de presión. Si existe una pérdida de presión, significa que tenemos una fuga interna. Si no existe una pérdida de presión, se considera que el elemento es correcto, es bueno, no tiene fuga. Pero bueno, a lo que voy es que este tipo de aplicación requiere de un flujo muy controlado y debemos de tener una presión muy bien controlada. Entonces, en estos casos, sí vamos a tener un regulador principal, como el que estamos viendo, pero aparte, antes de llegar a nuestra prueba de fuga, vamos a necesitar un regulador de precisión. Un regulador que nos puede estar variando muy poco la presión, por ejemplo, que podamos ir seteando de 0.1 en 0.1 bares. Y también vamos a necesitar mangueras que sean más especiales. Como vamos a estar calculando si hay una diferencia de presiones, pues necesitamos que las mangueras no se puedan deformar con la presión que tienen interna, porque eso lo va a poder medir el instrumento de prueba de fugas. Entonces, existen mangueras que son especiales para este tipo de aplicación. Entonces ya depende de cada aplicación, va a ser los elementos que se tengan que ir considerando. Pero usualmente la unidad de mantenimiento ya está muy estándar, no, por lo regular ya está así, y si se requiere algo más preciso, se suele colocar posterior. Si necesitamos un regulador más fino, se pone posteriormente antes de llegar a la aplicación. ¿Sí queda Ok. clara la duda? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente tema? No, todo bien.